Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo estamos una vez más reunidos. Vamos a dar inicio a esta nueva clase de teología para laicos. Nos encontramos concretamente ya en el quinto capítulo de todo este tema de la teología fundamental. Este quinto capítulo tiene como título Razones para creer. Recuerdo brevemente que ya hemos acabado todo el apartado de la introducción o iniciación a la teología. Si aún no los has visto, a todos esos videos que componen ese apartado, te invito a que vayas a YouTube y allí encuentres en el canal Un Padrecito. Estamos ahora concretamente en este quinto capítulo o tema del apartado de la teología fundamental, es decir, que ya hemos visto 4 apartados anteriores. Si no los has visto, también puedes entrar allí a Un Padrecito y encontrar la lista de reproducción donde se te brindará de forma gratuita cada uno de estos videos de estas clases. Vamos a comenzar entonces con una pequeña oración pidiéndole al Espíritu Santo que venga por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Y para ello vamos todos a invocar a la Santísima Trinidad y a pedir la intercesión de esta buena Madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Listo, solamente voy a ponerme más pequeño acá como siempre para dar inicio. Listo. Razones para creer. La automanifestación de Dios va dirigida al hombre. Y el hombre es llamado a responder a esta invitación divina mediante la fe. Entonces, hay un encuentro de Dios con el hombre. Hay una invitación y hay una respuesta. Sin embargo, tanto la revelación, que es el encuentro que está dirigido por Dios, porque Él es el que está empeñado en revelarse a nosotros para que le conozcamos, y por otro lado la fe, que es la respuesta que el hombre da a esa revelación que Dios brinda. Tanto entonces la revelación como la fe son libres. Revelación y fe son libres. ¿Por qué? La revelación es libre porque es acción soberana de Dios, que se mueve únicamente por amor a nosotros. Dios está completamente enamorado de nosotros y por ello se revela sencillamente por libertad propia. Él ha decidido revelarse. No tiene necesidad, no tiene obligación, no tiene ninguna razón de justa conveniencia, sino que sencillamente lo hace porque nos ama. Pero también la fe es basada o está basada en la libertad. La fe es libre porque no existe un motivo que nos lleve necesariamente a creer que sea verdad lo que escuchamos en la revelación. Dios libremente se revela y el hombre libremente acepta eso revelado mediante el acto de fe. Es decir, yo creo, Señor, lo que tú me estás mostrando. Entonces, nadie puede obligar a otro a creer. Tenemos aquí la imagen de la bienaventurada Virgen María. Ella justamente creyó. Porque creyó, dijo, hágase fiat, ¿no? No vamos a hacer una apología, una apologética, por ejemplo, muy usual actualmente, moderna. Es decir, utilizando ciertos elementos de la ciencia, inclusive de la historia, milagros actuales para decir, miren, realmente Dios existe, ¿no? Por ejemplo, milagros eucarísticos o revelaciones privadas de aquí o de acá. No vamos a hacer
eso en este curso, sino que en este tema, ¿no? Sino que sencillamente vamos a explicar las razones para creer en la persona de Jesucristo, que es lo más importante, ¿no? Luego también se podría hacer una clase solamente explicando las razones para creer basándonos ya en técnicas modernas. Por ejemplo, el manto de Turín, la sábana santa. Explicar esto, entender, conocer, es una fuerte argumentación para nuestra razón y llegar a decir luego concluyentemente, realmente existe Dios y Jesucristo es este Hijo de Dios que se ha hecho uno con nosotros, ¿no? Porque es maravilloso. O si vemos, por ejemplo, también la tilma de Juan Diego, me refiero a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto es un reto para la ciencia y para cualquier ateo, ¿no? Pero ese no es el tema de hoy. Sobre todo vamos a hacer una explicación y a dar razones para creer en la persona de Jesucristo, yendo justamente a lo más importante, que son los evangelios, que son justamente los testimonios de los apóstoles. Vamos a ir específicamente a los actos de Jesucristo para llegar a determinar realmente este era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, primero, para poder creer de un modo coherente, es preciso que, una vez escuchada la revelación, se cuente con suficientes razones para identificar este mensaje como proveniente de Dios, porque se necesita la coherencia, una coherencia que nos brinda justamente la razón. La razón es aquella que nos capacita para lógicamente escuchar los argumentos y luego discernirlos y argumentarlos si es necesario, criticarlos también y en consecuencia sacar una conclusión que no sea falsa, no sea errada o que no vaya en contra de la lógica, en contra de la razón, ¿no? Entonces la razón es un instrumento súper importante. No podemos renunciar a ella. Es que si algo es incoherente, sencillamente no lo debería aceptar. Y aquí viene algo maravilloso. La fe siempre es coherente. No se puede todo abarcar con la razón, ya lo vamos a ver, ¿no? Sin embargo, la razón por lo menos me ayuda a comprender que eso que no logro abarcarlo completamente es realmente coherente, ¿no? Qué maravilloso. Gracias, Señor, por darnos la razón. Justamente decía Santo Tomás de Aquino que lo que nos hace seres humanos es la capacidad de razonar. Tenemos un alma que en ella Dios ha puesto esta capacidad de raciocinio. Es lo que veremos quizá después en la antropología, en el estudio del hombre, que el alma humana tiene inteligencia, voluntad y memoria. Esta inteligencia que tiene el alma, esa potencia, es lo que le brinda luego, inclusive a nuestro cerebro, la capacidad de razonar de tal forma, ¿no? Hay una unión muy grande entre el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, para la fe es necesaria ¿qué? La razón. La razón nos ayuda a asimilar las cosas con coherencia. No nos vamos a dejar engañar. Como dicen por allí, no vamos a dejar que nos metan gato por liebre, ¿no? Sino que sencillamente a razonar bien. Si esto que me dicen, por ejemplo, a ver, que el cielo es solamente una pintura puesta ahí en el aire, pues eso no voy a creer, eso no me parece coherente. ¿Cómo va a ser eso el cielo, no? O que me llegan a decir que Jesucristo es San Miguel Arcángel, por ejemplo, eso dicen los hermanos testigos de Jehová, ¿no? Que Jesús es San Miguel Arcángel, ¿no? Pero eso no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo voy a llegar a esa conclusión? Por supuesto que no, los evangelios son claros. Entonces, como eso no tiene coherencia, yo no puedo creer. Pero si me dicen que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía y me lo explican coherentemente, entonces yo llego a decir, es que realmente esto es razonable, es maravilloso además. Entonces, primer punto, la coherencia, gracias a la razón. La fe, como segundo punto, no se reduce, sin embargo, a la razón, pero tampoco la destruye. Ambas se complementan armónicamente. La revelación es digna de ser creída. Hay razones o motivos que mueven a aceptarla
es la credibilidad de la revelación. Esta revelación que hace Dios para que el hombre le conozca es creíble, tiene una credibilidad, es decir, que ante mi razón se presenta como algo entendible, algo lógico, y luego concluyo que es para mi bien, que es porque realmente Dios me ama. Tercero, en Juan, en el Evangelio, capítulo 10, versículo 37 nos dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed por las obras. Estas obras hacen que la fe no sea un puro salto en el vacío, fruto de una mera decisión de la voluntad, sino que Cristo ha dicho: crean también a mis obras, a mis señales, a mis signos exteriores. Es decir, que para yo llegar a decir creo en Jesucristo, tengo que también valerme y servirme de lo que Él me está mostrando exteriormente. Ya veremos a qué nos referimos con estas obras, las cuales tengo que aceptar luego por la fe, las obras de Jesucristo, ¿no? Signos en el Antiguo Testamento. Signos, entendamos aquí como aquello que Dios está mostrando a el ser humano, en este caso a las personas del Antiguo Testamento, para que tengan fundamentos para creer. Y no solamente crean porque sí, porque ya, así dicen las personas, así es Dios, así, ya, yo creo esto. Así no, tenemos que tener realmente bien argumentadas nuestras razones para creer, o si no caemos en lo que se conoce como el fideísmo. ¿Y qué es el fideísmo? Que creo en cualquier fantasía, en cualquier caricatura infantil. Y digo, sí, eso es verdad. Me dicen otra cosa, sí, eso es verdad. Una revelación privada por allí, sí, eso es verdad. Por allí un hermano evangélico protestante que hoy se amaneció escuchando la voz de Dios y que le decía que tenía que fundar una iglesia, sí, es verdad. Que por ahí viene mi abuelita y me dice eso de acá, que ha escuchado de Dios, sí, es verdad. No quiero decir que todos ellos digan mentiras, sino que todo lo que me vayan a decir ellos tiene que estar bien fundamentado, argumentado. Y yo no puedo fácilmente decir sí creo, dando una especie de salto en el vacío. La fe siempre tiene fundamentos, o si no nos convertiríamos en una religión fideísta. Y lejos de los católicos, lejos de todos los católicos, ser fideístas, ¿no? Nosotros somos fieles, que es distinto. Nosotros somos hombres de fe, mujeres de fe, que realmente creen pero con bases. Dos motivos principales entonces de estos signos que daba Dios en el Antiguo Testamento, para que luego crean, ¿no? Esos personajes en el itinerario del pueblo de Israel hasta la fe. Dos signos principales. Primero, grandes hechos salvíficos realizados por Yahvé, y segundo, palabras de los profetas, es decir, hechos directos por Dios, y también luego las palabras de los profetas, que como sabemos no eran palabras propias de ellos, ¿no? Sino que eran palabras de Dios. Ellos solamente eran como una voz, pero la palabra era de Dios. Estos hechos y palabras no dan la fe, pero son signos de credibilidad. Hechos, ¿qué son los hechos? Son signos porque dan a conocer que es Dios quien actúa. Llevan su marca y mueven al pueblo a confiar en Él. Están en el desierto y miran la actuación de Dios. Es un signo, eso no significa que ya va a creer la persona, sino que mirando el signo, la proeza, el milagro realizado por Dios, entonces la persona libremente decide y dice, yo creo, Dios es fiel, por ejemplo, ¿no? En el caso de los profetas, son un signo también para ayudar a su pueblo. Dios entonces se sirve de ellos para confirmarlo en la verdad al pueblo y bondad de la fe revelada, en la verdad y bondad de la fe revelada. Hablaban en lugar de Dios, anunciaban promesas divinas. Y lo importante de las profecías de los profetas eran que siempre deberían o tenían que cumplirse. Si es que una profecía de un profeta no se cumplía y no permanecía, entonces ese era un falso profeta. Por ello,
Cuando el pueblo de Dios veía que había un auténtico profeta y sus palabras se cumplían y permanecían, ya eran signos. ¿Estaban obligados a creer? No. Era un signo puesto allí delante de todo el pueblo y el pueblo entonces decía, yo creo. Por ejemplo, la profecía de Isaías. Un niño se nos ha dado. Nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen concebirá, una virgen dará a luz. Eso quiere decir que será virgen antes, durante y después del parto. Esto se cumplió de una manera perfectísima en la Santísima Virgen María. En consecuencia, esa profecía del profeta se ha cumplido y ha permanecido, porque la Virgen sigue siendo, como he dicho, virgen, ¿no? Entonces, ese signo exterior, yo tengo la libertad de aceptarlo. Un hermano evangélico dirá, no quiero aceptarlo, pero eso va contra la coherencia de su razón. ¿Por qué? Porque no quiere mirar lo que está allí claro y fuertemente argumentado con la misma palabra de Dios. El profeta dice que se nos va a dar un niño, que va a ser el Emmanuel, Dios con nosotros. Justamente Jesús significa Dios salva, es decir, que Dios ha venido a salvarnos, está con nosotros. Y ha nacido de una virgen, y esta virgen, dice el texto de Isaías, dará a luz, es decir, que seguirá siendo virgen. Entonces María es virgen antes, durante y después del parto. Eso está ahí fácilmente comprensible. Es algo coherente, lógico. Es un signo exterior y yo decido, ¿lo creo o no lo creo? Como católico digo, por supuesto que creo, ¿no? Esas son las promesas divinas que los profetas anunciaron y que se han cumplido, ¿no? En el Nuevo Testamento, en cambio, también hay estas muestras de Dios, pero que tienen nombres específicos. Ojo a esto, espero que no se confundan. Atentos, mucha atención. Vamos a hacer una división para poder explicar esto. Entre los sinópticos, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según San Juan. Los sinópticos son los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, no el de Juan. Son 4 evangelios, ¿verdad? Pero solamente los 3 primeros que he mencionado, Mateo, Marcos y Lucas, esos corresponden a los evangelios sinópticos. Se llaman sinópticos porque se puede seguir una misma línea de desarrollo en los 3 evangelios. Jesús hacía esto primero y se ve que en los 3 evangelios hacía esto primero. Luego hacía lo siguiente y en los 3 hacía lo siguiente, ¿no? En cambio, el Evangelio de Juan es distinto. Tiene otra metodología para explicar la persona de Jesucristo. Por ello, a ese se le conoce como el 4º Evangelio y está separado de estos 3, ¿no? Entonces tenemos los sinópticos, tenemos el Evangelio de Juan y también los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista San Lucas, ¿no? Ahora, se hace la diferencia de esos 3 porque en cada uno de estos las muestras exteriores de Dios tienen nombres propios, inclusive que se entienden de una manera muy distinta en los otros. Por ejemplo, signos. Se entiende de una forma en los sinópticos y se entiende de otra forma en el Evangelio de Juan y también de otra forma en los Hechos de los Apóstoles. Veamos. En los sinópticos, los signos, repito, son las muestras que Dios brinda, con las cuales Él se revela para que nosotros libremente aceptemos esta muestra y creamos en ella con el acto de la fe, ¿no? En los sinópticos, entonces, los signos, atención a esto, los signos aparecen como algo injustamente exigido por parte de las autoridades judías o por Herodes, ¿no? Por eso Jesús dice, esta generación pide signos y señales, ¿no? En cambio, los milagros en los evangelios sinópticos son actos de Jesús que muestran el poder de Dios. Cuando leamos los sinópticos, entonces cuando aparezca la palabra signos, sabemos que es algo negativo. El pueblo que no quiere creer en Dios porque ya le ha mostrado muchas cosas, está que pide más cosas, no realmente para creer, sino solamente para probar, ¿no?, a Jesús. En cambio, el signo real, o mejor dicho, no en los evangelios sinópticos llamados signos, sino la muestra real de Dios para que el hombre crea, se llaman milagros, ¿sí? Es una muestra exterior, ¿sí? Muestran entonces
el poder de Dios. En los sinópticos, cuando veamos la palabra milagro, es decir, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ya sabemos que se refieren a lo que Dios está mostrando para que nosotros creamos en Él. Disculpen que repita tanto, pero es que pienso que es muy necesario para que quede bien claro esto y además para que cuando leamos los evangelios, los hechos de los apóstoles, podamos bien entender, ¿no? En cambio, en Hechos de los Apóstoles, ambos términos son idénticos y designan actuaciones extraordinarias, por ejemplo, de Pedro o de Felipe, ¿no? Es decir, que cuando en los Hechos de los Apóstoles se hablen de signos o de milagros, siempre se van a referir a hechos extraordinarios de aquellos que recibieron luego el poder de Dios para actuar en su nombre. En los evangelios, Dios mismo actuando en la persona de Jesucristo. Luego, ahora estos instrumentos de Dios son los apóstoles y ellos realizan estos signos exteriores o también llamados milagros. En los Hechos de los Apóstoles los dos son positivos, milagros y también signos. Pero ¿qué pasa en el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan ocurre algo distinto, ¿no? Cristo es el único signo fundamental. En el Evangelio de Juan no existe la palabra milagros, solamente existen los signos, que corresponden a lo que en los evangelios sinópticos son, ojo a esto, milagros, ¿no? Entonces en el Evangelio de Juan se habla de signos. Jesús realiza los milagros precisamente porque en él obra Dios. Dicho en palabras juánicas o del Evangelio de Juan, Jesús realiza los signos. Cuando escuchamos signos en el Evangelio de Juan, ¿qué entendemos? Los milagros, ¿no? Realiza signos precisamente porque en él obra Dios. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, que corresponde no solamente a un acto exterior de Dios, sino que también identifica a la misma persona que lo realiza, es decir, Jesucristo. Multiplicación de los panes, ¿qué significa? Jesús es alimento. ¿Dónde está eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 34. Jesús es alimento. ¿Por qué? Porque Él es capaz de multiplicar los panes. Y luego dirá, coman mi carne. Juan, capítulo 6, ¿no? Es la predicación eucarística. Pero además, Jesús cura a un ciego de nacimiento. ¿Qué nos está diciendo? Que Él, además, Él en sí mismo es la luz. Juan, capítulo 9, versículo 5, ¿no? No solamente realiza un acto en el que da la luz a un hombre que vivía en tinieblas, sino que Él mismo dice de sí que Él es la luz. Además, resucita a un hombre, resucita a Lázaro. Y no solamente realiza el acto exterior, sino que también se identifica ese acto con el mismo ser de esta persona, de Jesucristo. Y Él dice que Él es la vida. Juan, capítulo 11, versículo 25. Jesús entonces es alimento, Jesús es luz, Jesús es vida. Están muy unidos a lo que dice sobre sí mismo. Jesús entonces es lo que Él mismo realiza exteriormente. Mirando sus actos, conocemos el ser mismo de Jesucristo, ¿no? Y esto nos lleva a decir, bueno, es que realmente si Jesús obra así, lo vemos en el testimonio de los evangelios, Jesús es maravilloso. Jesús no puede ser otra cosa sino Dios. No puede ser una persona cualquiera, no puede ser solo un profeta, no puede ser solamente San Miguel Arcángel, no puede ser sino Dios, ¿no? Veamos, basándonos en el magisterio, cuán creíble es la fe. Por ejemplo, en el Vaticano I se nos dice: Dios mismo quiso dar unos argumentos externos de su revelación, es decir, hechos divinos, y en primer lugar milagros, que al mostrar con toda claridad la omnipotencia e infinita sabiduría de Dios, son signos certísimos, confiables, de la revelación divina, acomodados a la inteligencia de todos. Jesús podía haber hecho milagros que realmente nadie entendía. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Pero hacía milagros para que todos entendieran. Esta es la pedagogía divina. Y mirando el exterior, entonces vayamos a aquel que lo realizó
y penetremos en su interior. Este que realizó esto es Dios, Jesucristo. Para poder creer, deben unirse a estos signos externos los auxilios internos del Espíritu Santo. Veo el signo exterior, pero el Espíritu Santo interiormente me motiva, me mueve, es la gracia de Dios, ¿no?, que me motiva a realizar el acto de fe. Yo creo. Puede ser que yo tenga milagros en abundancia alrededor mío, pero si no tengo este auxilio divino, solamente voy a decir, esto me parece interesante, me voy a hacer católico, pero solamente por una conveniencia personal o solamente por razones argumentadas de mi propio cerebro, pero sin el auxilio de Dios, convirtiéndome a mí solamente en una especie de afiliado a la Iglesia Católica, pero no realmente un fiel, ¿no? Hay una diferencia muy grande, porque el afiliado a la Iglesia Católica, digamos así, es como si perteneciese a un partido político. Lo defiendo, estoy allí, comparto, pero no me siento realmente inundado de esta gracia que interiormente me hace decir, soy capaz inclusive de morir por esta fe, por esta revelación de Dios, ¿no? Entonces, pidamos el auxilio de Dios, el Espíritu Santo, su gracia, para que todos esos signos exteriores podamos no solamente captarlos con la razón, sino que asentirlos con todo el corazón, con toda el alma, y así convertirnos realmente en verdaderos fieles, ¿no? Además, ¿qué dice el Vaticano II? Primero hay que decir que este no utiliza la palabra credibilidad, pero sí con frecuencia lo que este término significa. Un signo de suma importancia, entonces. ¿Cuál es? El testimonio de los cristianos. De esto habla sobre todo el Vaticano II, del testimonio de los cristianos. Un signo, muchas veces el mejor de los signos, para que los demás puedan creer. Porque muchas veces la primera página de la Biblia que van a leer los que no conocen a Dios es tu propia vida. Esto lo decía algún teólogo, ¿no? Todos están llamados a ser testigos del amor de Dios. Todos los cristianos entonces ser signos, testigos vivos del amor de Dios. Para eso tenemos que estar unidos con Cristo, que es el signo fundamental de la revelación. El signo no es algo, sino alguien, la persona de Jesús, en el que el hombre descubre al mismo Dios. Ojo aquí entonces con todos nosotros los cristianos, hacer signos reales, no como por allí andan diciendo, ¿tú de qué signo eres? Soy del signo del zodiaco tal y cual. No. Si te preguntan tú de qué signo eres, tienes que decir, soy del signo de Dios. Soy un signo de Jesucristo. Yo soy un signo permanente de que realmente Dios existe, ¿no? Durante algún tiempo se buscó motivos de credibilidad en argumentos externos a Jesucristo. Por ejemplo, sus milagros, profecías, pero no es una argumentación suficiente. Hay que ir todavía más allá. El milagro central afirmado por el cristianismo es la encarnación, porque la encarnación es el principio de la comprensión de la persona de Jesucristo para llegar a determinar que realmente Él es Dios, no es cualquier persona. La encarnación. Cuando una persona considera la vida terrena del Hijo de Dios Jesús, puede llegar a creer en su divinidad, es decir, en Cristo. Realmente, un hombre llamado Jesús vivió, murió, resucitó. ¿A dónde me refiere todo esto? A su origen. ¿De dónde vino? Nació de una forma milagrosa y fue concebido de una forma aún más milagrosa. La obra del Espíritu Santo en una virgen, sin participación de varón, concebido este niño en su vientre. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de un milagro maravilloso, un milagro realmente fundamental. Y luego entendemos que esta forma de venir al mundo
corresponde a la forma única, perfecta, en la que Dios, en su inteligencia, designó para que Él se hiciera uno con nosotros. Esto es maravilloso, la encarnación. ¿Qué significa encarnación? Que Jesucristo, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, existió previo a la encarnación. Es decir, que existente era y luego se encarnó. Antes no tenía carne, eso quiere decir encarnación. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, no tenía carne, pero existía, tenía vida, era Dios, siempre ha sido Dios. Este Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces toma carne. Y entonces, este es el milagro maravilloso en las entrañas de la bienaventurada Virgen María. Cuando considero entonces esta vida terrena de Jesucristo, que me hace referir entonces inmediatamente a la encarnación, llego a la conclusión: este es realmente el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Este es Dios mismo. El verdadero signo de credibilidad entonces es Jesucristo. Sus milagros, sus signos exteriores son una muestra, pero tengo que concluir y tengo que dirigirme necesariamente hacia su misma persona para llegar a decir: yo creo en Él. Por encima de todo, el cristianismo es Jesucristo y la comunión con Él. Seguir a Cristo, decía José María Escrivá, este es el secreto: acompañarle tan de cerca, que vivamos con Él como aquellos primeros 12, tan de cerca que con Él nos identifiquemos. Qué bonito. Jesús no es un mito, ni una idea atemporal. Es un personaje histórico, concreto, ubicable, datable. La fuente más importante para conocer la vida y la obra de Jesús son los escritos del Nuevo Testamento. Algunas personas han llegado a decir que los escritos del Nuevo Testamento no son confiables. Esto, disculpen que lo diga así, pero es una grande burrada. ¿Cómo me vas a decir que no son confiables? Para la muestra, un botón. Todos nosotros creemos que existió, por ejemplo, Sócrates. O por ejemplo, Homero. Personas muy antiguas, ¿no? O de fechas muy antiguas. Pero, interesante, de Sócrates solamente se sabe porque alguien escribió de él. Platón. Él nunca escribió nada, Sócrates no escribió. Pero si tú le dices a alguien que ha estudiado historia, que sabe de filosofía, por ejemplo, que Sócrates no existió porque nunca escribió nada, y que solamente una persona escribió de él, concluyes entonces no existió, esa persona te va a dar un golpe en la cabeza. O se va a poner las manos en la cabeza de decir, pero qué estupidez está diciendo. En el caso de Jesucristo, no solamente una persona escribió de él, sino que muchas personas. Llegar a la conclusión entonces de que todos se confabularon para escribir sobre una persona que supuestamente existió pero que no existió, es una tontería, realmente, repito, una burrada. Los evangelios entonces concuerdan en que realmente existió y ellos mismos testifican sus acciones, sus actos, sus palabras. ¿Y sabías qué? No solamente los escritos de la Biblia, sino también hay noticias extra bíblicas. Por ejemplo, Plinio el Joven, o de Tácito, o de Suetonio, o de Flavio Josefo en el Talmud. Si uno busca esto, entonces no puede sino decir, realmente existió esta persona. Y el testimonio luego más fuerte, eso lo dice por ejemplo San Ambrosio, de la veracidad de Jesucristo y de su divinidad, es que estos 12 que al principio se fueron corriendo, y él dice,
el evangelista no dudó en escribir sus temores y debilidades, porque luego se iba a mostrar que estos mismos cobardes, llenos de una fuerza exterior del Espíritu Santo recibido en Pentecostés, llenos de una fuerza exterior, fueron capaces luego ya no de correr, sino de dar su vida por éste. Pero antes él estaba vivo, y cuando estaba vivo, huyeron. ¿Qué pasó? Después, si él cuando vivo no pudo salvarse a sí mismo, luego cuando muerto les iba a salvar a ellos, pues había algo en ellos que les decía, aun cuando él no se salvó a sí mismo, realmente como él resucitó al tercer día, él tiene el poder para resucitarnos a nosotros. Y era la convicción tremenda que tenían los apóstoles y por eso llegaron a morir por él. Y San Ambrosio entonces concluye diciendo que el mismo testimonio, vida y muerte de los apóstoles nos llegan a determinar que la vida de Jesucristo es realmente creíble y luego su propia resurrección, porque estos hombres fueron capaces de llegar a hacer esto gracias a una actuación o a una gracia exterior a ellos. Ellos por sí mismos no. Esto es fortísimo, ¿no? Si nos delimitamos solamente en los escritos que hablan de Jesucristo, pues aquí tenemos estas muestras que ya he mencionado, ¿no? Pueden buscarlos ustedes también, es maravilloso. Actualmente eso está ya superado, ¿no? Todos creemos que realmente existió Jesucristo. Algún descabellado habrá por ahí en internet que anda diciendo que no, pero son realmente patrañas, ¿no? En el siglo XVIII había este debate sobre la credibilidad de las fuentes cristianas. ¿Son reales? ¿Son veraces? ¿Realmente hablan de una persona que existió o solamente se están inventando un personaje? Pues este debate puede considerarse superado ya hoy en día. Los evangelios no son biografías según nuestra mentalidad moderna, porque alguno podría decir, bueno, pero es que yo noto que hay una pequeña diferencia entre el evangelio de Juan y el evangelio de Mateo, o entre el evangelio de Mateo y el de Lucas, pues es que hay que entender la forma, cómo se hacían biografías en esos tiempos, ¿no? Por ello, corresponden exactamente a lo que se entendía en el mundo greco-romano por una biografía, que no la hacían como la hacemos actualmente nosotros. Esta persona nació de tal forma y en tal fecha y tiene sus padres. A los 2 años tal, a los 3 años tal, a los 4 años tal, luego estudió tal cosa, luego se casó aquí y luego murió. Así no lo hacían anteriormente, sino que lo contaban así como vemos en los evangelios. Así, una experiencia personal, un contar según lo que la persona considera en ese momento importante decir según a la comunidad que se está dirigiendo. En el caso de, por ejemplo, el evangelista Lucas, que no conoció directamente a Jesucristo, él se encargó de recopilar información sobre Jesús para luego contarla a una comunidad específica para que estas personas, al escuchar o al leer este testimonio, entonces crean y entiendan según su forma de pensar en ese tiempo, ¿no? Hoy ha quedado de nuevo aclarado que los evangelios transmiten el mensaje y los hechos de Jesús con fidelidad. Eso es importante. Mientras los profetas del Antiguo Testamento se remitían expresamente a Yahvé, a Dios, Jesús habla siempre en primera persona. Yo os digo, yo os digo. Los profetas en cambio decían, palabra de Dios, oráculo del Señor. Nunca decían, yo les digo. En cambio Jesucristo, Él mismo nos dice, porque Él es Dios. Esto es también una razón para creer que realmente Él es el Hijo de Dios, el mismo Dios. Testimonia así que actúa con el poder del mismísimo Dios, este Jesús de Nazaret. Juan Pablo II, en un discurso del año 1987, decía, un atento estudio de los textos evangélicos nos revela que ningún otro motivo, a no ser el amor hacia el hombre, el amor misericordioso, explica los milagros y señales del Hijo del Hombre. Solo por amor.
y nada más que por amor. Jesús no rechaza a los pecadores, sino que les muestra también a ellos el amor sin límites de Dios. Es que Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Les ofrece el perdón. Jesucristo perdona. ¿Recuerdas al hombre paralítico en la camilla? Tus pecados te son perdonados. El amor de Jesús es el motivo más decisivo para que alguien se abra a la fe. Si quieres creer realmente en Jesús, lo que hay que hacer es dirigirte a la fuente misma, a la esencia misma de Jesús. Dirígete a su amor y allí encontrarás las respuestas que tanto andas buscando y que tu razón, muchas veces confusa o confundida, no ha podido determinarlas. Pues en el amor de Dios todo se entiende, es razonable, y lo que nos supera, sencillamente, nuestra alma lo asiente como verdadero, como auténtico. Constituye una respuesta divina al deseo y a la necesidad de amor que cada hombre experimenta. Yo anhelo un amor ilimitado, perfecto, eterno, y solamente lo encuentro en Dios. Él es la respuesta a los deseos más íntimos de cada ser humano, Jesucristo. El Hijo fue obediente hasta la muerte de cruz. El sufrimiento que experimentó al cumplir la voluntad del Padre concedió a su fidelidad un valor singular. Nadie tan fiel como Él, obediente hasta la cruz. Pero la cruz no se puede comprender sino a la luz de la resurrección. La cruz no es la última palabra. Es parte de esta palabra. Te amo. Qué bonito. Esta palabra, esta expresión de la esencia misma de Dios se entiende con la cruz y con la resurrección. Nos está diciendo, porque los amo. Te amo y por eso te salvo, te redimo y te llevo al cielo, ¿no? La resurrección ha constituido desde el comienzo el fundamento de la fe y el contenido esencial de la predicación cristiana. Resurrección, fundamento de fe. Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado, y además es lo esencial de nuestra predicación. Predicamos a un hombre, a un Dios que es Dios y hombre verdadero. Este hombre y Dios verdadero ha resucitado. Nadie ha podido hacer esto. En ninguna religión, en ninguna secta, en absolutamente ningún lugar de este universo, sino solamente Dios mismo, Jesucristo. Los que testifican haber visto a Cristo resucitado son los mismos apóstoles que se ocultaron decepcionados después de la crucifixión de Jesús. Es lo que decía antes, ¿no? Al principio, cobardes y miedosos, ocultándose. No se esperaban la resurrección, pero cuando la experimentaron, cuando lo vieron a Jesús realmente resucitado, y ellos, motivados con el poder del Espíritu Santo, asintiendo, creyendo en esa resurrección, se volvieron en locos apasionados por este Cristo. A tal punto, repito, y no me cansaré de decirlo, de dar su vida, su sangre, su cuerpo, todo por Él. La resurrección es a la vez un gran misterio y un hecho histórico. Les invito a analizar o a estudiar un poquito o a ver algún video en YouTube o en Internet sobre el manto de Turín o la sábana santa. Esto es un hecho maravilloso. Nos llega a determinar que la resurrección es un hecho histórico, creíble y a la vez misterioso. Tanto así que se ha creado una ciencia solamente para estudiar este manto, ¿no? Una ciencia solamente para estudiar el manto de Turín. Solo es posible encontrar al Cristo real. Ahora hablamos de un tema que a veces no les gusta a muchos, pero es importante. Solo es posible encontrar al Cristo real ¿en dónde? En la iglesia. Es allí donde sigue actuando a través de los siglos. Es decir, que la credibilidad de Jesucristo luego nos lleva
realmente a encontrarnos con aquel amor de su corazón, con su esposa, la amada, por la que se entregó y murió en una cruz. Así lo dice San Pablo, porque Cristo se entregó por su esposa a la iglesia. Y ella entonces es la prolongación de la salvación misma de Jesucristo. Por eso decimos que la iglesia es el sacramento de nuestra fe, porque ella es un signo visible de la salvación. En ella nosotros somos salvados por Jesucristo, por sus méritos en la cruz. La iglesia entonces nos ayuda a comprender con veracidad, con lógica, con razón, que Jesucristo es realmente Dios y que tengo que creer en Él, no por obligación, sino que en la libertad, por lo que Él me ha revelado, mostrado, ¿no? Por las razones que tengo para creer. La iglesia a la que fue confiada la revelación plena que es Cristo mismo, existe para continuar la misión de Jesucristo hasta el fin de los tiempos y dar testimonio del amor de Dios a los hombres. Esta iglesia. La gracia que Cristo nos ganó en la cruz nos es comunicada por la iglesia. La iglesia es Cristo salvando hoy. La iglesia es entonces el sacramento de nuestra salvación. Pero alguno podrá decir, bueno, pero es que esta iglesia es pecadora, pero esta iglesia ha hecho cosas malas. No, yo como que no creo mucho en la iglesia. Creo en Jesucristo, pero que no mucho en la iglesia. A ver, vamos a hablar aquí claro y preciso para que también creer en la iglesia sea razonable, sea coherente y sea incoherente no creer en ella y creer en Jesucristo. Es que solamente se puede creer en Jesucristo si uno cree también en la iglesia, o si no, no tiene sentido. Por ejemplo, te basas en la Biblia para creer en Jesucristo, pero ¿quién creó la Biblia? La Biblia fue creada en el sentido de recopilar los libros y hacerlos la Biblia, pues la Iglesia Católica, siglo IV, Iglesia Católica. ¿De dónde sabes tú que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? No solamente de la Biblia, sino porque en la Biblia no está clarísimo allí, hay que interpretar para llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, ¿quién ha tenido el encargo de interpretar? Pues Jesucristo dijo que esta iglesia será llevada hasta la plenitud de la verdad, es decir, que tiene garantía de interpretación y de interpretación auténtica y verdadera. Y esta iglesia entonces fue la que dijo que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, si tú crees que Jesucristo es Dios, si crees que Jesucristo existió, si crees que Jesucristo es bueno y te ama y perdona, y Él es la luz, Él es la verdad, Él es el camino, todo solamente puedes hacerlo porque existe una iglesia y de ella has recibido este mensaje. Es verdad, la iglesia ha cometido pecados no por ella misma, sino por sus miembros, pero entonces, he aquí razones importantes para seguir creyendo en ella, o si no crees, para comenzar a creer en ella. Pues mira esto. Querida por Dios Padre, fundada por Dios Hijo, vivificada por Dios Espíritu Santo, la iglesia es santa. Cristo, su fundador, es santo. El Espíritu Santo actúa en ella y lleva a los hombres a Dios Padre. Esta santidad ontológica, es decir, propia del ser mismo de la iglesia, por su fuente, por su fundador, por su destino, que es el mismo Padre, por su dirección, que lo hace el Espíritu Santo, por lo que ella brinda al mundo, que son los sacramentos, que se constituye o fue constituida ella, la esposa de Cristo, por su ser mismo, eso significa ontológico, por su ser mismo, entonces ella es santa. Y esta iglesia, ontológicamente santa, es decir, que en su ser es santa, debería reflejar en la santidad moral también de sus miembros esta matiz de Dios, esta santidad de Dios, ¿no? Lamentablemente no es así. Los cristianos no siempre reflejamos la santidad de la iglesia en nuestras vidas. La iglesia no muestra siempre la santidad moral que debería mostrar, pero sigue teniendo, ojo a esto, la santidad
ontológica. Aunque exteriormente alguien cometa barbaridades, eso no perjudica a la santidad esencial de la iglesia. Aunque el sacerdote sea un pecador empedernido, cuando celebra el sacramento de la confesión o de la Eucaristía o del bautismo u otros sacramentos, como lo hace no por él mismo, porque él es pecador, sino porque la iglesia en su ser es santa y en él también el sacerdote actúa ontológicamente, es decir, en el ser profundamente del sacerdote actúa el mismo Cristo. Entonces, siendo el Cristo, o mejor dicho, teniendo el sacerdote un alma sacerdotal, el alma sacerdotal se refiere entonces a la persona de Jesucristo. Entonces él, al realizar estos sacramentos, aun cuando esté en pecado, esos sacramentos son santísimos, sacratísimos, porque no dependen del pecado o de la actitud moral o de la vida moral del sacerdote, sino de la santidad ontológica de la iglesia y de la santidad, en este caso ontológica, del sacerdote, que tiene una gracia inestimable llevándola en vasijas de barro, es decir, él mismo, la vasija, llevando la santidad misma de Dios, el sacerdocio de Cristo, ¿no? La iglesia no muestra siempre esta santidad moral, sin embargo, esto no perjudica la santidad ontológica. La santidad ontológica no puede aumentar ni disminuir, es lo que es, punto. Yo soy lo que soy, punto. No puedo aumentar ni reducir lo que yo soy lo que soy. ¿Puedo hacer cosas exteriores que hablen mal de mí? Sí, pero eso no perjudica lo que yo soy. Por ejemplo, yo soy un ser humano y eso no me lo puede quitar nadie. Por el bautismo soy hijo de Dios, eso no me lo puede quitar nadie, pero puedo ser un tremendo pecador. ¿Se entiende esto? Distinción entre ontológico y moral, ¿no? Entonces la iglesia, repito una vez más, ontológicamente santa, y por eso decimos en el credo, creo en la iglesia que es santa. Sin embargo, moralmente sus miembros pueden ser pecadores. Y estos miembros no perjudican, ni aumentan, ni disminuyen, ni por su santidad o por sus pecados, la esencia misma de la iglesia, siempre santa, ¿no? La iglesia es santa y a la vez necesita de purificación constante, porque recibe en su seno a los pecadores. Es como un hospital y está lleno, gracias a Dios, no digamos lamentablemente, sino gracias a Dios, de pecadores. Esos pecadores están en camino, en vías de salvación, están en caminos de santificación. Los cristianos no pueden disminuir la santidad de la iglesia con sus defectos y pecados, pero sí pueden oscurecer su rostro y frenar su paso en la tierra. Pueden impedir que la iglesia se muestre al mundo tan bella y espléndida como realmente es, y mostrar en cambio una cara, un rostro sucio, feo, grotesco, a veces inclusive hasta diabólico, demoníaco. Pero ese no es el verdadero rostro de la iglesia. ¿Quieres saber cuál es el verdadero rostro de la iglesia? Mira a sus santos. Primeramente a Jesucristo. Mira a la Santísima Virgen. Mira a los santos de la iglesia. Mira a los santos que andan por allí ya en la sociedad. En ellos encontrarás el verdadero rostro. Es que si yo quiero conocer, por ejemplo, el fútbol, no voy a ir a ver cómo juegan fútbol unos niñitos allí que apenas pueden patear el balón. Si quiero enamorarme del fútbol, tengo que ir a ver cómo juegan los verdaderos profesionales. En este caso, si yo quiero saber cuál es el rostro auténtico de la iglesia y de su santidad, no me puedo fijar en el sacerdote que por allí cometió un pecado, sino que tengo que fijarme en los santos y en ellos descubriré el verdadero rostro de la iglesia. Ojo a esto, no nos fijemos en los pecados, sino en la santidad. Cada cristiano es llamado a dar a conocer el verdadero rostro de Cristo, es decir, a ser santo. Una persona santa no es aquella que nunca cae, que nunca peca, sino la que se levanta una y otra vez pidiendo perdón a Dios. Juan Pablo II, durante el jubileo del año 2000, pidió perdón al mundo por los pecados pasados y presentes de los cristianos.
vamos a llegar hasta aquí entonces con esta clase. Le doy las gracias por haber permanecido. Ahora les voy a dar la bendición y les invito a estar atentos. El próximo viernes tendremos la siguiente clase de teología. Pueden compartir con muchas personas este video, realmente que sea para la gloria de Dios y la salvación de las almas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Estoy dispuesto a responderles, ¿no? Hasta pronto. Seguramente tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos,